Recuerdo aquel día como si fuera ayer, aunque han pasado muchos años desde entonces. La brisa cálida de agosto envolvía el pequeño pueblo en el que vivía, aún recuerdo esas calles de tierra que se perdían entre los campos de maíz que se extendían hasta el horizonte. Era un lugar tranquilo, donde las risas de los niños resonaban en las tardes y el sol se ocultaba entre los árboles al final del día. Era una época muy distinta a la de ahora, aunque siendo honestos a pesar de la nostalgia, debido a lo que me sucedió, no quisiera regresar el tiempo. Cuando era niño, era muy extrovertido, no me quedaba quieto en ningún momento del día, al punto en el que ni siquiera parecía consciente de las cosas que hacía, las cuales en varias ocasiones me ponían en peligro, por lo que me ganaba un buen regaño de mis padres. A esa edad, me gustaba mucho ir a jugar a los campos de maíz, era muy divertido, más cuando ibas con otros niños y jugabas al escondite. En una ocasión se nos ocurrió ir a jugar, pero en la noche. Para esto quiero que tengan en mente que eran otros tiempos, la inseguridad no era tan elevada como hoy día, por lo que jugar al escondite en la noche en esos campos sonaba muy divertido. Sin embargo, nuestros padres se negaron rotundamente e incluso muchos de mis amigos fueron castigados para que no saliera. A mí también me castigaron. Sin embargo, debido a comportamiento tan despreocupado y envalentonado decidí casi medianoche salir por la ventana y dirigirme hacia el maizal, solo. A pesar de las advertencias de mi madre sobre los peligros que se ocultaban en la oscuridad. En el pueblo, existían rumores sobre el maizal, siempre habían sido una constante. Se decía que más allá de sus altos tallos y sus laberínticos caminos, se escondían cosas que no podían explicarse, algo que acechaba en las noches cuando era época de siembra. Algunos afirmaban haber escuchado extraños susurros entre las hojas de maíz, mientras que otros juraban haber visto sombras moviéndose en la oscuridad que se desvanecían tan pronto como eran descubiertas. Pero la curiosidad infantil era más fuerte que cualquier advertencia. Armado solo con una linterna, me adentré en el laberinto de tallos y hojas que se balanceaban suavemente con la brisa nocturna. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, como si estuviera cargado de electricidad. El suelo crujía bajo mis pies y los sonidos nocturnos se desvanecían, dejando un silencio inquietante a mi alrededor. Llegando casi a la mitad del maizal fue entonces cuando lo vi, algo que nunca se me olvidara por lo que me queda de vida, de entre unos tallos salió caminando de una manera muy tranquila una figura diminuta y encorvada, con ojos brillantes que me observaban desde la oscuridad. En ese momento no podía distinguir lo que veía, sin embargo, con el pasar del tiempo pude saber de qué se trataba, un duende. El duende estaba justo frente a mí, con su piel arrugada y su sonrisa torcida, que revelaba dientes afilados como cuchillas. Su aspecto era tan espantoso que sentía que mi corazón se saldría de mi pecho. Quería salir corriendo, pero estaba paralizado por el miedo, incapaz de apartar la mirada de aquel ser sobrenatural que se alzaba ante mí. Entonces, sin previo aviso, el duende se abalanzó hacia mí con un chillido estridente, sus garras extendidas en un intento de atraparme. Actué por instinto, no sé cómo lo hice, no sé de dónde saqué fuerzas, pero empecé a correr, corrí tan rápido como mis piernas me permitieron. El maizal se convirtió en un laberinto de sombras y susurros, donde me era imposible encontrar la salida. El miedo me impulsó a seguir adelante, sin importar cuánto tiempo pasara o cuánto me dolieran los pulmones. En la oscuridad de los matorrales lo sentía, él me venía persiguiendo, estaba cerca. Lloraba mientras sentía que mis pulmones colapsaban, creía que nunca podría salir de ahí. Fue entonces cuando escuché a lo lejos un grito, era el grito de mi padre buscándome con varios vecinos. Fue gracias a ellos que logré salir del maizal, con el corazón latiendo furiosamente en mi pecho y el alivio inundando mi cuerpo. Obviamente, como lo supondrán, recibí un fuerte castigo, pero nunca más me atreví a acercarme a ese lugar ni aún de día, porque me aterraba el pensar que podría haber más cosas ocultas ahí además de un duende. En lo profundo del bosque, rodeada por la espesura de árboles milenarios, se encontraba una cabaña solitaria. La cabaña estaba envuelta en una oscuridad espesa incluso durante el día, como si las sombras se aferraran a ella como un manto oscuro. Los lugareños evitaban hablar de ella, rumores se extendían sobre su existencia,
atribuyendo extraños sucesos a su sombrío umbral. Cuentan en el pequeño pueblo aledaño al bosque donde se encontraba la tétrica cabaña, que una noche, un joven, desafiando las advertencias de los lugareños, decidió pasar la noche ahí. Se burló de las historias que rodeaban el lugar, convencido de que eran historias de gente ignorante que no tiene cercanía con el mundo moderno. Al caer la noche, el imprudente joven se adentró en lo profundo del bosque buscando la cabaña. La oscuridad que se cernía en este era inquietante, a la vez que un aura de desolación absoluta rodeaba la espesura de los arbustos y los altos pero tupidos troncos que evitaba que ingresara al bosque hasta el más mínimo rayo de luz del sol. Luego de unas horas caminando en el oscuro sendero, el joven encontró la cabaña, desgastada por el paso del tiempo y profanada por la maleza irrespetuosa del bosque. Este entró y encendió una lámpara instalándose junto a la chimenea, tratando de encontrar consuelo en el calor de las llamas que buscaban iluminar esa oscura habitación sofocantemente cubierta por un manto de oscuridad profunda. Pero cuanto más oscuro se volvía el bosque afuera debido a la caída de los rayos del sol, de los pocos y casi imperceptibles rayos del sol, más intensa se volvía su ansiedad. La oscuridad parecía palpitar con una presencia maligna, como si algo antiguo y poderoso acechara en las sombras, esas sombras que encarnaban el miedo primigenio a lo desconocido, oculto tras ese halo de misterio y desconcierto. Decidió dormir, en un intento de evitar que los miedos primordiales atacaran su psique, pero sus sueños estaban llenos de visiones de vastos abismos estelares, cubiertos de la misma oscuridad profunda e inverosímil que cubría esa cabaña, la sensación de percibir lo que existía en esa vasta oscuridad, algo que no podía ver, pero sabía que estaba ahí, criaturas indescriptibles que acechaban en las profundidades del cosmos, más allá de lo que su mente, su débil mente mortal podría tan siquiera maquinar en el más exabrupto de sus momentos lúcidos. Despertó sudoroso y temblando, convencido de que algo lo observaba desde el interior de la cabaña, oculto en las sombras que se extendían más allá de las ventanas. Intentó encender más luces, pero una oscuridad densa y palpable parecía absorber la luz, devorándola con voracidad, volviendo la oscuridad aún más profunda y macabra. Los objetos en la habitación comenzaron a distorsionarse y retorcerse, como si estuvieran siendo arrastrados hacia un abismo desconocido. Con el corazón palpitante, se aferró a la lámpara, su única fuente de luz y cordura en aquel lugar desquiciante y sofocante. Pero incluso la lámpara comenzó a parpadear, siendo devorada por esa oscuridad que parecía estar viva, acechando a su víctima incauta, y cuando la tenue luz de la lámpara finalmente se extinguió por completo, sumiendo la cabaña en una oscuridad absoluta, su cordura escapó tal cual un mosquito escapa de las manos de su acechante cazador. En la oscuridad sin fin, gritó, pero su voz fue ahogada por el vacío de la oscuridad, una oscuridad cósmica comparable solamente a los lugares más recónditos e inalcanzables del mismo universo, donde solo habita aquello en lo que nunca podríamos pensar o imaginar. Se dio cuenta de que había despertado algo antiguo y terrible, algo que no debería haber sido perturbado. En la oscuridad implacable, comprendió que su insolencia era insignificante ante aquellas sombras antiguas que acechaban en las profundidades del universo, algo que nunca entera ni aún antes de cerrar sus ojos en la eternidad. Esa no fue la última vez que alguien se atrevió a enfrentar la oscuridad que moraba en lo profundo del bosque. Los lugareños, temerosos de despertar fuerzas más allá de su comprensión, evitaron acercarse a la cabaña y prefirieron dejarla envuelta en misterio y sombras. Sin embargo, cada tanto, en las noches más oscuras y silenciosas, se podía escuchar un susurro escalofriante, como un eco lejano de aquel grito desesperado que se perdió en la eternidad de la oscuridad cósmica. Y así, la cabaña solitaria se convirtió en un recordatorio silencioso de que algunas puertas nunca deberían abrirse y algunas oscuridades nunca deberían ser desafiadas. Era una noche oscura cuando cruzaba con mi auto en la carretera, las luces de los automóviles pintaban destellos intermitentes sobre el asfalto, poco a poco esa cantidad de luces fue desvaneciéndose conforme iba avanzando. Me encontraba cruzando la solitaria autopista que serpenteaba entre bosques densos y colinas tenebrosas. Estaba en medio de un viaje que había planeado como una escapada para despejar mi mente de las preocupaciones mundanas. Sin embargo, nunca imaginé que sería el comienzo de una experiencia que me atormentaría hasta la médula.
La autopista, conocida como la Ruta de los Susurros, era famosa por las leyendas que la rodeaban. Se decía que, en noches oscuras como esta, los lamentos de almas perdidas resonaban entre los árboles, y que aquellos lo suficientemente desafortunados podían encontrarse con el espectro de algún desdichado viajero del pasado. Por supuesto, yo, escéptico por naturaleza, no les daba crédito a esas historias. Para mí, eran meras tonterías, cuentos para asustar a los niños. Mi viaje había sido motivado por la necesidad de escapar del estrés de la vida cotidiana. No tenía un destino específico en mente, solo quería conducir sin rumbo fijo, dejando que el camino me llevara a donde quisiera. Pero ese sentido de libertad se desvaneció en un instante cuando vi algo en el espejo retrovisor. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi la figura borrosa en el asiento trasero de mi auto. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero cuando me volví a mirar, el corazón me dio un vuelco. Allí, sentado en la penumbra, estaba el fantasma de un hombre. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus ojos brillaban con una luz fantasmagórica y su expresión era una mezcla de tristeza y desesperación. Mi primer instinto fue detener el auto y salir corriendo, pero algo me detuvo. Una curiosidad morbosa, quizás, o la sensación de que todo esto era simplemente una alucinación. Decidí enfrentarlo, convencido de que podría ser una broma de mal gusto o un truco de mi mente agotada. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras mis manos temblaban sobre el volante. El fantasma no respondió con palabras, pero su mirada me atravesó como un cuchillo. Sentí un escalofrío recorrerme cuando su boca se abrió como para hablar, pero ningún sonido salió de ella. En su lugar, una sensación de frío penetró en mi pecho, como si estuviera siendo observado por algo más allá de la comprensión humana. Traté de mantener la compostura, pero mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué estaba aquí este espectro? ¿Qué quería de mí? ¿Y por qué yo? Pero antes de que pudiera encontrar respuestas, el fantasma se desvaneció ante mis ojos, dejándome con una sensación de vacío y terror en el corazón. El resto del viaje transcurrió en un estado de ansiedad constante. Cada sombra en la carretera, cada susurro del viento, me hacía saltar de miedo. Y cuando finalmente llegué a mi destino, me prometí a mí mismo que nunca volvería a cruzar la ruta de los susurros. Sin embargo, el destino es caprichoso, y años después, me encontré nuevamente en esa misma autopista, esta vez por razones completamente diferentes. Había conocido a alguien que afirmaba conocer la verdad detrás de mi encuentro con el fantasma. El hombre que viste esa noche, me dijo, era un alma atormentada por una tragedia. Hace años, estuvo involucrado en un terrible accidente causado por su propio alcoholismo. Murió en esta misma carretera, con el peso de sus acciones aún aferrado a su espíritu. Me estremecí al escuchar la historia, imaginando el tormento que aquel hombre debió de haber sentido en sus últimos momentos. Me di cuenta de que mi escepticismo había sido un escudo para protegerme de verdades más aterradoras de las que estaba dispuesto a enfrentar. Desde entonces, he aprendido a respetar las historias del más allá, sabiendo que, en ocasiones, la realidad puede ser mucho más espeluznante que cualquier fantasía que la mente humana pueda concebir. Y aunque intento olvidar esa noche fatídica en la autopista, el recuerdo del fantasma en mi auto sigue acechándome en las sombras de mis sueños más oscuros. Me encontraba deambulando por las estrechas calles del centro histórico de la Ciudad de México, fascinado por la arquitectura colonial y el bullicio de la vida urbana. Como aficionado a la fotografía, siempre estaba en busca de nuevos rincones y detalles para capturar con mi cámara. Aquella tarde, mientras exploraba un callejón poco transitado, me tropecé con un antiguo almacén abandonado. La fachada del edificio era imponente, pero estaba deteriorada por el paso del tiempo y cubierta de grafitis. Intrigado, empujé la puerta entreabierta y entré con cautela. El interior estaba sumido en la oscuridad, solo la tenue luz que se filtraba por las ventanas rotas iluminaba levemente el polvoriento ambiente. Caminé entre montones de cajas y objetos cubiertos por sábanas blancas, sintiendo cómo la atmósfera se volvía más opresiva con cada paso que daba.
De repente, algo captó mi atención en la penumbra. Un maniquí, de aspecto antiguo y desgastado, estaba parado en el centro de la sala. Al principio, pensé que era simplemente otro objeto olvidado en aquel lugar abandonado, pero entonces noté algo extraño en su mirada. Los ojos del maniquí parecían seguirme a medida que me movía por la habitación. Una sensación de incomodidad comenzó a apoderarse de mí, pero decidí ignorarla y continuar con mi exploración. Sin embargo, conforme me acercaba al maniquí, la sensación de malestar se intensificaba. Podía jurar que su expresión facial cambiaba sutilmente, como si estuviera observándome con curiosidad. Traté de convencerme a mí mismo de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero el miedo ya se había apoderado de mí. Decidí alejarme del maniquí y buscar la salida, pero cuando me volví para marcharme, una voz susurrante resonó en la habitación, helándome la sangre. ¿A dónde crees que vas?, dijo la voz, fría y hueca como el eco de una tumba. Me quedé petrificado, incapaz de moverme, mientras el maniquí cobraba vida ante mis ojos. Sus articulaciones crujieron al moverse, y lentamente comenzó a avanzar hacia mí con pasos torpes y desiguales. Mi corazón latía con fuerza, el terror me paralizaba. Entonces, en un acto de desesperación, corrí hacia la puerta, apartando cajas y esquivando objetos en mi camino. Al llegar a la salida, me di la vuelta para mirar una última vez al maniquí, pero para mi alivio, ya no estaba allí. Sin embargo, la sensación de que algo me observaba desde las sombras persistía. Escapé del almacén con el corazón en la boca, jurando nunca más volver a poner un pie en ese lugar maldito. Pero incluso ahora, semanas después de aquel encuentro, sigo sintiendo la mirada fría del maniquí sobre mí en mis peores pesadillas, preguntándome si realmente escapé o si solo fui presa de mi propia imaginación en un lugar olvidado por el tiempo. Cuando la oscuridad engulle los callejones estrechos de la Ciudad de México, la atmósfera se carga de misterio y temor. Como periodista ávido de historias escalofriantes, me aventuré una noche a investigar los rumores que circulaban sobre extrañas actividades en el antiguo cementerio abandonado de la periferia de la ciudad. Armado con mi cámara y un lápiz para tomar notas, me adentré en las sombras con la esperanza de descubrir algo que pudiera erizar la piel de mis lectores. El aire frío y húmedo se pegaba a mi piel mientras me deslizaba entre las lápidas cubiertas de musgo y maleza. El silencio era opresivo, solo roto por el susurro del viento entre los árboles retorcidos. Fue entonces cuando vi las débiles luces parpadeantes en la distancia, como luciérnagas malignas danzando en la negrura de la noche. Avancé con sigilo hacia el origen de esas luces, ocultándome detrás de un mausoleo derruido para observar sin ser visto. Lo que vi me heló la sangre en las venas. En el centro de un claro rodeado por las tumbas, una secta oscura se había congregado. Vestían túnicas negras y portaban antorchas que iluminaban un círculo trazado en el suelo con símbolos enigmáticos. Con temor, observé cómo comenzaba el macabro ritual. Los sectarios entonaban cánticos en una lengua antigua, mientras uno de ellos, el líder, realizaba gestos con un cuchillo ceremonial. El aroma a incienso y a algo más inquietante llenaba el aire, una mezcla de azufre y podredumbre. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero estaba paralizado por el horror de lo que estaba presenciando. No podía apartar la mirada, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que huyera de ese lugar maldito. De repente, un estallido de luz cegadora desgarró la noche. Un relámpago iluminó el cielo, seguido por un estruendo ensordecedor. El suelo tembló bajo mis pies, y los sectarios, sobresaltados, se dispersaron en todas direcciones, abandonando el círculo y desapareciendo entre las sombras. Fue en ese momento, en medio del caos y la confusión, que me di cuenta de que había sido descubierto. Los ojos del líder de la secta se posaron sobre mí desde la distancia, brillando con un fulgor sobrenatural. Su mirada penetrante me perforó hasta lo más profundo del alma, y su sonrisa siniestra me heló la sangre en las venas. Con el corazón en la garganta, retrocedí precipitadamente, huyendo del cementerio como si el mismísimo diablo estuviera pisándome los talones. La experiencia se quedó grabada en mi mente como una pesadilla,
y desde entonces, cada vez que paso cerca del antiguo cementerio, siento un escalofrío recorrer mi espalda, recordándome que hay cosas en este mundo que es mejor dejar en la oscuridad.